Muy buenos días, doctor. ¿Cómo amaneció? ¿Qué tal? Buen día, mi Miriam. Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, la verdad, hablando de trabajo, con mucho trabajo, por fortuna. Pero me parece además interesantísimo el tema, trabajos y formales e informales. Primero me gustaría, doctor, preguntarle y que la gente tenga ya una idea más, más correcta, probablemente, de a qué se le considera un trabajo formal y qué es un trabajo informal, qué características tiene nada más para poder hacer la apreciación. Sí, claro. El concepto más estándar y es el que aplica a nivel internacional, que lo define la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, es la condición que tiene el asalariado o el empleado, es decir, un trabajador que está siendo contratado por un dueño de una empresa, por un negocio, y esta persona puede estar contratada bajo un esquema sin contrato escrito, pero también que no tenga acceso a aspectos que tengan que ver con derechos de ley laboral, como tener acceso a seguridad social. Entonces ese es el principal concepto que es reconocido a nivel internacional en todo el mundo. Ujú. Personas que están contratadas pues así de palabra, que no tienen un contrato escrito y que no gozan de prestaciones, principalmente de seguridad social, y por lo tanto pues no cotizan a una pensión, no tienen otros derechos de ley laboral, pero ese es el principal concepto. Ujú. Y aquí podemos ver el dato que no es nada bueno, sigue siendo un problema el acceso a la seguridad social. Entonces, tenemos el dato al cierre del año pasado, del año pasado, a diciembre del 2022, Ujú. que es lo más fresco que nos ofrece ahorita el INEGI para Sonora y a nivel nacional y por hombres y mujeres. A ver, ¿y qué datos son? ¿Cómo estamos en cuanto a tasa de informalidad en Sonora y a nivel nacional? Claro. Bien, entonces dentro del concepto que es más integral, del que acabo de mencionarles, la ocupación informal en México a nivel general, de un total de 58 millones de personas que están trabajando, de los cuales alrededor de 42 millones son asalariados, el 55.1% es informal, o sea, más de la mitad son informales. Ujú. Y este dato pues es a nivel nacional, y en el caso de los hombres son 54% de los hombres y 56% las mujeres, es decir, un poquito más de la informalidad les afecta a las mujeres, pero vemos que con los dos sexos está el dato por encima de la mitad, ¿no?, de la población. Ese es México. Ujú. Ese es México, y uno se preguntaría, ¿en Sonora estaremos por abajo o por arriba de esa tasa? Pues Ujú. resulta que estamos un poquito abajo. Ok. 42% es la tasa de informalidad en Sonora. Ujú. 42%, y si recordamos la que acabamos de mencionarles a nivel nacional, es de 55%, Así ¿no? es. Entonces, pero ¿cómo están por género? Por ejemplo, hombre-mujer. En el caso de Sonora, 44% las mujeres y 41% los hombres. Entonces vemos que el problema también se replica en la entidad, ¿no?, en Sonora. También Ujú. las mujeres son un poquito más afectadas por esta situación de informalidad. Ok, doctor, ¿por qué cree o por qué considera cuáles serían las razones por las que la informalidad afecta más a las mujeres que a los hombres en general? Hay un asunto que tiene que ver, y esto es viejo, de antaño. ¿Qué tan de antaño, qué tan viejo? Bueno, es un problema que presenta la economía mexicana, pero también algo muy común en economías en desarrollo. Es decir, que todavía no logran tener un desarrollo total de las fuerzas productivas, de los sectores económicos, y por lo tanto también hay cierta permisibilidad por parte de las autoridades gubernamentales, las autoridades laborales o fiscales, en las cuales permiten que este problema persista, porque son maneras de las que el mercado de trabajo, y me refiero a actividades que son lícitas, no las ilícitas, Ujú. que también no están de alguna manera fiscalizadas.
esas, digamos, están ahorita fuera del dato que estamos ofreciendo. Las actividades que son lícitas, pero que no pueden registrarse de forma legal en un contexto en el que la dinámica económica, la inflación, entre otros trámites, y cumplir con esos trámites son los principales problemas de acceso. Entonces, lo que vemos aquí también es que el problema de la seguridad social también es caro. Es caro. La principal queja que tienen los microempresarios, los negocios pequeños y la microempresa que generan una gran parte del empleo en México, son precisamente los de la queja que más tienen, es que les sale muy caro el pagar con todo del sueldo integrado con seguridad social. Y por lo tanto, en el caso de Sonora, por ejemplo, vemos que el 46% no tienen acceso a un seguro social, tanto hombres como mujeres. Ahí el dato está muy igual. Y también está muy vinculado a jornadas de trabajo muy largas o muy cortitas. Entonces, vemos también que este problema tiene que ver con una empleabilidad precaria, ¿no? Pero aquí el asunto es que también el tema de los ingresos, pues no están cotizando a la seguridad social. Entonces ahí hablamos de las recomendaciones que uno pudiera dar. Pero hay un dato que también es en el que pudiéramos comentarlo, que es cuánto ganan los que están en la informalidad, porque eso es otro tabú que se tiene. Sí. Y también se piensa que ganan muy poco. Sí hay una proporción elevada de los que ganan de los que ganan poco en informalidad, pero también el sector formal tiene salarios en promedio que no están tan altos o tan buenos. Podemos observar que en promedio, ya anda muy similar el dato, los que en Sonora trabajan en la informalidad están ganando, por ejemplo, de 1 a 2 salarios mínimos, son el 45% en promedio, y los que están en la formalidad son el 37%. Entonces, podemos ver que tanto en el sector formal como en el informal hay una proporción que es más de una tercera parte en la formalidad. Repito, es el 37.7%, que están ganando entre 1 y 2 salarios mínimos. Entonces, esto es o menos de un salario mínimo. Okay. Y si lo sumamos, suma más de la mitad de la población. ¿Cuál sería el sector que más genera informalidad? Claro, esa es una pregunta que completa la fotografía. El sector que más genera informalidad es el sector de los servicios, es esencialmente, y los servicios son muy heterogéneos, son actividades muy distintas, que van pues desde el comercio informal, por un lado en la calle, o negocios, insisto, que no tienen un registro, pero también actividades que son, por ejemplo, inherentes a las labores del hogar, entre otras actividades que tienen que ver con servicios, por ejemplo, vinculados al sector del turismo. También en el sector turismo vemos que hay muchas actividades que no están reguladas, algunas sí, pero se genera pues a la par de la actividad formal, se generan muchos empleos y trabajos satélites que es donde aprovecha la población para poder emplearse. Okay. Y esas son, digamos, las principales actividades. La agricultura es otro, pero también la agricultura, curiosamente, ha perdido peso en la dinámica de la economía del país, pero por lo poquito que tenemos de importancia de agricultura, curiosamente se ha regulado en los últimos años. Okay. ¿Qué posición entonces ocuparía Sonora a nivel nacional en la informalidad? ¿En qué lugar estamos en esta tabla? Bien, este dato, necesito mover aquí rápido la información, déjenme ponerla. El dato de Sonora, estaríamos hablando que estamos en un lugar 24 de 32 de menos informalidad, ¿no? De menos informalidad. El estado que tiene más informalidad es Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Hidalgo también en cuarto lugar.
Ok, bueno, pues ahí está Ok, entonces el ahí está. comparativo. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por este tema, por el desarrollo de este tema que es tan importante a propósito del Día del Trabajo. Ahí están los datos sobre el empleo formal e informal en Sonora y en nuestro país. Saludos, doctor, y la próxima semana pues conversamos de nuevo con otro tema. Gracias, Lidia, y saludos a toda la audiencia. Gracias.